creado dos hijos, José Gilberto y Diego Esteban, nacidos en 1950 y 1954 respectivamente. El padre de los tres hermanos Guerra Seijas era un destacado deportista desde sus años mozos. Había pasado temporalmente por el Ejército Nacional, donde permaneció 3 años y fue dado de baja por quebrantos de salud. Su pasión y su afición eran el deporte, en un primer momento el baloncesto y luego el softball. Su gran estatura y su corpulencia, medía más de 6 pies y pesaba más de 200 libras, les eran factores muy favorables para lograr el éxito en cada uno de esos deportes. Como jugador de baloncesto, Gilberto Guerra fue parte de la Selección Nacional Dominicana de ese deporte, que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 1946, celebrados en Barranquilla, Colombia. Ese amor y esa pasión por el baloncesto serían heredados por Juan Luis, quien tiene ese deporte como uno de sus hobbies, hasta el punto que uno de los lujos que llama la atención en su casa es una cancha de baloncesto donde se divierte lanzando balones al canasto y compartiendo con sus mejores amigos. La madre de Juan Luis, Olga Seijas Herrero, fue una destacada abogada en su época que ocupó varios cargos públicos, dando muestra de una capacidad extraordinaria y un sentido de honestidad a toda prueba. En uno de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, el presidente impuesto por las tropas norteamericanas luego de la invasión de 1965, doña Olga ocupó el puesto de consultora jurídica de la Superintendencia de Bancos, una función muy importante y que permitía lograr favores económicos a través de vías no oficiales. Ella se mantuvo allí con una dignidad y decoro de tal magnitud que incluso llegaba a su oficina en transporte público, pues decía que sus ingresos no le permitían comprar un vehículo. Juan Luis ha expresado en diversas entrevistas que una de las cosas que más admira y que fue la mayor enseñanza de su madre era el sentido de honestidad a toda prueba. Desde su nacimiento hasta cumplir los primeros 6 años, Juan Luis vivió en una casa ubicada en el centro de la ciudad, justo a escasos metros del Parque Independencia y detrás del famoso Teatro Independencia, un escenario donde se presentaban las principales figuras del arte que visitaban la República Dominicana en esa época. Allí se presentaron 2 artistas españoles, Joselito y Marisol, que en ese momento tenían una gran pegada en el público en general y en los niños en particular, hecho que Juan Luis recuerda con nostalgia. Esa casa de la Avenida Bolívar número 2 era un encanto para el niño Guerra Seijas que marcaría su vida para siempre. Él lo expresa en una entrevista concedida a la revista neoyorquina Más en 1992 de la siguiente manera: vivía enamorado de ella, iba a ver todos los artistas que podía. Mi casa fue siempre una casa muy musical, hasta los aguacates cantaban. Mi padre oía los boleros de Agustín Lara, a mi madre le encantaba la ópera italiana. A finales de la tiranía trujillista, teniendo Juan Luis tan solo 3 años, don Gilberto Guerra, su padre, vivió una traumática experiencia que marcaría su vida y la de su familia. Era la etapa decadente de la tiranía trujillista y la maquinaria de terror del dictador estaba tratando de comprometer a todo el mundo en esa vía de desmanes y crímenes que le eran característicos. Don Gilberto era empleado del área administrativa de la Secretaría de Agricultura y un buen día, a principios del año 1961, fue llamado por el Servicio de Inteligencia Militar SIN, la policía política del régimen trujillista. Ese cuerpo represivo era dirigido por el coronel Johnny Aves, un psicópata que había sembrado el país de crímenes en contra de los contrarios al dictador y que, ante los aires que se respiraban de conspiraciones por todos los lados para derrocar a Trujillo, decidió comprometer a todo el que pudiera en ese festival de crímenes y muertes. Los sicarios del Servicio de Inteligencia Militar llevaron a don Gilberto a sus oficinas y allí lo pusieron frente a un hombre encapuchado de quien dijeron era un enemigo de Trujillo y debía ejecutarlo como un servicio especial a la patria. Don Gilberto se sintió primero sorprendido y ante la insistencia de los oficiales trujillistas le dijo con firmeza que él no era un asesino y que no iba a cometer esa acción que ellos le pedían. Ante eso, los oficiales lo insultaron llamándolo cobarde y lo sacaron de las oficinas diciéndole muchísimos epítetos. Solo Dios sabe por qué en ese momento don Gilberto no fue eliminado por esas